Hola amigos, bienvenidos a Perú. Estamos muy emocionados, muy felices de estar en este país porque estos días nos esperan muchísimas aventuras. Perú tiene bastantes atractivos, sobre todo en la naturaleza, de que la montaña de colores, que la laguna Humantay, la maravilla del mundo Machu Picchu, El oasis de Huacachina, las líneas Nazca y mucho más. ¿Ya están listos? ¡Listos! ¡Sí! Los abuelitos vinieron a cuidar a la bebé. Bebé! Amigos, pues nos encontramos en Cusco, la capital del Imperio Inca y una de las ciudades más turísticas de Perú. Para llegar aquí desde México, primero hay que volar a Lima y de Lima a Cusco. Nosotros todo el día de ayer lo utilizamos para llegar. Llegamos a Cusco, amigos. ¡Llegamos a Cusco! Estuvo pesado, pero se logró, se logró. Se logró, bebé. Ay, sí lloró la bebé ahora en el vuelo, amigos. Pero se logró. Ya estaba cansada. Tienen que saber que Perú es muy flexible con el ingreso de turistas. A muy pocos países de Centroamérica les pide visa. Ni a Estados Unidos, Europa, Sudamérica o México. Se había dicho que a lo mejor y nos pedían a nosotros, pero al final no procedió. ¡Gracias, Perú! En cuanto al aeropuerto, deben de saber que está muy céntrico. Está como a 15 minutos de la plaza principal. Un taxi ahí adentro te cuesta unos $10. Y si quieren ahorrarse una lanita, pueden salir del aeropuerto y tomar un Uber o taxi. Y lo primero que tienen que saber es que aquí la moneda son los soles peruanos. Ahí para que se den una idea, al día de hoy, un sol equivale a 5 pesos mexicanos y $1 a 4 soles. Miren, están bien bonitos los billetes, al igual que en México, tienen paisajes representativos de su país. Aquí en Cusco hay muchas casas de cambio, pero lo que cambian principalmente son dólares. O la otra opción es que saquen directamente de los cajeros en los bancos. Ahí les van a cobrar una comisión. Pero sí o sí deben de traer soles en efectivo, porque a pesar de que la mayoría de los lugares aceptan tarjeta de crédito, luego se ocupa dinero en efectivo para comprar alguna artesanía, ir a los mercados o si se les antoja una agüita, un snack en la tiendita donde no aceptan tarjeta. Para un viaje de 7 días, más o menos unos $200, $300 son más que suficientes. Todo lo demás lo pueden pagar con tarjeta. Y pues bueno, amigos, ahora sí, ya sabiendo todo lo básico, vámonos a turistear. Pero antes les tenemos una muy buena noticia. Además de venirles a grabar todos los tips y los destinos turísticos de Perú, venimos porque hicimos una alianza comercial con una agencia local de aquí de Cusco, Cantú Perú Tours. Entonces, todo lo que hagamos en estos videos, ustedes también van a poder reservarlo, ya sea con ellos o a través de nuestra agencia de viajes Sin Postal Tours. Tenemos los mismos precios. Y no se preocupen si no reservan con nosotros o vienen por su cuenta. Les vamos a dejar todos los tips y todos los precios. Ya saben que Sin Postal al servicio de la comunidad. Amigos, pues primero lo primero, vamos a desayunar al mercadito de San Pedro, el mercadito más tradicional en Cusco. Estamos muy emocionados de estar aquí porque vamos a comer mucho. Y es que Perú tiene fama de tener una de las mejores gastronomías de todo el mundo. Y pues ya sales, saben, para probar la auténtica gastronomía, amigos, qué mejor que los mercaditos. Vamos, vamos, vamos. Oh, está grandecito, al parecer en el segundo piso es área de comida. Vamos a ver qué nos echa ojitos, amigos. Pues lo que más vimos definitivamente fueron caldos de que lengua, cabeza. Yo me pedí uno de cordero y Rubí un caldo de gallina. Pues provechito, amigos. Me está encantando que de entrada nos trajeron limón. Se ve que esto va a estar bueno. Vean esto, me dieron la pieza entera. Está enorme. Me dieron como un cuarto de gallina, ¿no? De entrada el caldito está súper delicioso. Me llama la atención que trae como fideos, un huevo cocido y 2 papas. Ya saqué la pieza para desmenuzarla porque no tengo ni idea cómo se come esto. Pero de sabor muy rico. Mi caldo también está bien sabroso, amigos. Y vean esto. Esta es una papa. Esta de acá es una papa seca. Y esta de acá es la famosa yuca. Sí, ya nos explicaron. No eran 3 papitas, son diferentes tipos de papa. Y es que acá hay 1000 variedades de papas. Y sí saben diferentes, Esta está como más secona. ¿Y la papa seca? No, era la yuca. Y luego preguntamos, ¿y esto qué? ¿Cómo se come qué? Como cavernícola. Ustedes agarren el pedazo de carne o de pollo y muérdanle. Pues bueno, amigos, hay que hacerles caso. Está bien bueno el cordero. Y estos que ven aquí, amigos, es maíz. Acá le llaman choclo. Es más grande que el que conocemos en México. Está también muy sabroso.
de cuenta como el maíz pozolero. Y miren, mi papá se pidió 1 kilo de bistec con arroz y papas. Ay, gordito, y hasta caldo. Ay, hambre. Miren, nosotros comimos en Chef Víctor, muy recomendado. ¿Sí o no? Gracias, sí. Vengan siempre a comer a Chef Víctor junto con Sofía. Gracias. Sofía lo avala. Miren, no podía faltar nuestro cafecito, amigos. Aquí en el mercadito hay una sección como que de puros desayunos. Está bien bueno el café. Pues efectivamente desayunamos súper rico y a muy buen precio, porque los platos son grandes y están muy bien servidos. Y obviamente pues en el mercadito también pueden encontrar fruta, verdura, artesanías. Miren, estos están a 5 soles y estos a 3 soles. Están bonitos, ¿no? Y pues en general por toda esta zona del mercadito van a encontrar muchísimos puestos ambulantes con artesanías, recuerditos, ropa, comida, antojitos. Llévele, llévele, hay de todo un poco. Lleve su llama. ¿Cuánto cuestan estas, perdón? 10 soles. Miren nomás qué bonitas están. Bien baratos, 50 pesitos ese peluchito. Amigos, pues empezaremos nuestro recorrido en la bonita ciudad de Cusco. Estamos en la plaza principal. Ahí les va un 360 del lugar. Vean nada más qué chulada. Los edificios de estilo colonial con sus tejitas de color rojo. Esta fuente, este señor que tenemos aquí es el primer emperador inca. Miren, esa iglesia también está muy bonita. Y esa es la famosa catedral. Y miren, ya leímos, este señor se llamaba Manco Cápac, el fundador de la cultura inca, y está apuntando hacia esa iglesia, amigos, porque se dice, ahí estuvo el primer templo inca. Pues vénganse, amigos, vamos a entrar a conocer la catedral por dentro. Amigos, pues vamos saliendo de la catedral. No está permitido tomar fotos ni videos y tiene un costo ingresar. Y sí está algo carita, pero como tip, si se quieren ahorrar este dinerito, pueden venirse al horario de misa de 6 a 9 de la mañana y ahí sí es gratis. Básicamente son 3 iglesias que están aquí pegaditas: el Templo del Triunfo, la Sagrada Familia y la que más llama la atención, que es la del medio, la Basílica. Y si entran, nosotros les recomendamos que presten atención a los siguientes 3 detalles. Primero, las piedras más oscuras son restos de templos incas. Como saben, los españoles cuando llegaron a conquistar, construyeron sus iglesias sobre los templos prehispánicos. Segundo, hay muchísimas pinturas, son alrededor de 400 pinturas que están por todas las paredes, incluso también los techos son de la escuela cusqueña, que fue una de las más importantes en toda América Latina. Y tercero, hay muchos altares bañados en láminas de oro, pero para nosotros la más interesante es una que está bañada en plata, que si prestan mucha atención realmente no es un altar, amigos, es una carroza, como un carrito. Y pues bueno, ya si pagan y entran, aprovechen el baño, está limpio. La verdad nos sorprendió que haya baño dentro de una iglesia. Miren, esto es el himno de Cusco en quechua. Quechua es la lengua indígena de los incas que aún se habla. Lo vamos a notar más en las comunidades que vamos a ir en los siguientes días. Dato curioso, Cusco viene del quechua y significa el ombligo del mundo. ¿Qué tal? Amigos, y pues esta placita que es el corazón de la ciudad está muy a gusto para venir a caminar un ratito, y lo padre es que todo aquí alrededor son comercios, en su mayoría son restaurantes y barecitos, ahí por si algo se les antoja. También las vistas de todas las terrazas están muy bonitas. Miren, está interesante ver estas bardas gigantes porque todo esto era de antiguos templos y construcciones incas. Realmente pues toda la ciudad se construyó sobre este imperio. De hecho es algo muy interesante que vamos a ver en esta ciudad, una mezcla de arquitectura inca, colonial y también vamos a ver pues ya contemporánea. ¿Qué les parece el pueblito, amigos? Bueno, la ciudad, es que para mí parece como un pueblito mágico, pero está muy bonito y de hecho fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Miren, este otro es un palacio inca que tiene una piedra que se hizo muy famoso, la famosa piedra de los 12 ángulos. Se llama así porque tiene 12 ángulos, mira, cuéntenle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lo interesante es que estas piedras se tallaron de tal manera que encajan a la perfección entre sí y no usaban ningún tipo de pegamento. O sea, esto está así milimétricamente perfecto. Cuenta la leyenda que si se retira la piedra, totalmente el edificio colapsaría. O sea, cada una de estas piedras es importante para la totalidad del edificio. Y chequense eso, por alguna razón la piedra está por allá, pero la gente se toma fotos como con este ángulo. Está más bonito tomarse fotos aquí. ¡Foto, foto, foto! Parada técnica para darle de comer a la bebé, amigos. Ya saben, donde la bebé pida, ahí le damos. Vean nada más este bodoquito hermoso. Ahora sí está lista para los Andes peruanos. ¿Estás lista, bebé?
Ay, qué hermosa. Miren nomás qué creativos, amigos. El Yamasutra, el Star Wars acá con un gorrito peruano, la llama, de llamitas acá como de Beatles. Está chido, ¿no? Está chido. Ajá. Subidas, bajadas, iglesias, artesanías. Nos está gustando Cusco. Ay, amigos, le presté el mapa, el Google Maps a Rubí 5 minutos. Nos mandó por donde no era, nos hizo subir, bajar otra vez. Es que todo esto es para aclimatarnos. Todo esto nos ayuda a adaptarnos a la altitud. Y es que Cusco está ubicada en los Andes peruanos. Esta región tiene mucha altitud. Es por eso que luego a muchos turistas les da lo que se le conoce como el mal de altura. Bueno, acá le llaman soroche. Y básicamente el mal de altura es que como hay menos oxígeno disponible debido a la altura, las personas oxigenan menos y les puede dar dolores de cabeza, mareos. Lo más grave son desmayos, pero no se preocupen, amigos, estadísticamente les da más a las personas de Europa y Asia. A los latinoamericanos casi no. No sé qué tengamos en nuestros cuerpos. Es el Latin Power. Y también otro factor importante es a la gente que viene desde la playa. Por la diferencia de altitud también es más propenso que les dé mal de altura. Ahorita, por ejemplo, de aquí de nosotros 4, solamente a mí me duele un poco la cabeza. Los otros 3 están como si nada. Y no sé si sea mal de altura o sea que ya tengo hambre. Pero bueno, por eso es que es muy recomendable el primer día pasarla aquí en Cusco, caminar por sus callecitas, esto para irnos aclimatando. Y otra recomendación es tomar muchísima agua, bastante, el doble de lo que normalmente toman, y nada de alcohol, amigos, por lo menos los primeros días en lo que se acostumbran. Miren nada más lo que se le atravesó a Rubí, Vi a una turista que estaba comiendo y dije, ¿dónde hay? Tengo que probar eso. Este se pide como un choclo con queso y esa de ahí es una Rubí con choclo con queso. Está bueno, ¿eh? Aparte está gigantes, o sea, vean el tamaño. Lo arrancas con las manos en vez de morderle. Listo, está enorme. Muérdale, muérdale como si fuera el lote de allá. Yo arrancándolo con los dedos. Está bien jugosito. Miren, esto se hace así. Mordida al letito. Choclo. Mordida al quesito. Bien buena la combinación. Y disfrutar de la vista porque llegamos al mirador después de tantas vueltas que nos hizo dar Rubí. Vista bonita del mirador. Lentos pero seguros. Miren, es una explanada. Esa de ahí es la iglesia de San Cristóbal y pues la vista es a la ciudad de Cusco. Ahí está la plaza principal y la catedral. Se ve muy padre todos los techitos rojos. Vamos a subir al campanario de la iglesia, venga. Vamos, vamos. ¿Cómo va Sofía? ¿Cómo va la bolita de Sofía? Sí te puede. Miren, y así la vista desde acá arriba. ¿Qué tal? Un poquito más alto que allá en la explanada. Hoy tenemos una placa que dice que aquí estamos a 3,600 metros sobre el nivel del mar. Miren qué a gusto se acomodaron aquí su papá y José. A gusto. ¿Y Sofi? ¿Te gustó la vista desde aquí, bebé? Sí. Algo que se nos hizo curioso es que en todas las iglesias cobren por entrar. ¿Qué diría el Diosito si vieran que están lucrando con la fe? Pero bueno, miren, si se quieren ahorrar 10 soles, la vista desde aquí de la explanada también está muy bonita. Qué diferencia, hace rato nublado chispeando y ahorita ya soleado bien bonito. Esta es la calle, amigos, donde cuando enseñan a manejar a los chamaquillos les hacen su prueba, su examen. Siguiente parada en la ruta de Rubí, amigos. Aquí solamente venimos por la foto. Se llama calle 7 Borreguitos. Está bonita, colorida, tiene como muchas florecitas. ¿Cómo ven, amigos? Lo que hace uno por la foto. Nah, la verdad es que sí está bonito, amigos. Fotito, fotito. No, amigos, definitivamente parada obligatoria. La verdad, la callecita está muy pintoresca. Tómense la foto. ¿No te gustó la foto que te tomé? No, sí. ¿La estuvo, borro? Si quieres la borro. No, sí estuvo bonita, sí estuvo bonita. Ay. Miren qué bonitas plantitas, suculentas. La foto buena es hasta mero abajo, amigos. Ahí se ponen, incluso miren, hasta hay una llamita para que se tomen la foto también ustedes. Miren, aquí pueden tomarse su fotito con la... ¿Es llama o alpaca? Alpaca. Con la alpaca. Ah, es que está pachoncita, ¿verdad? ¿Te gusta la llama, bebé? La alpaca, perdón, ¿te gusta la alpaca, bebé? Aquí pegadito está el acueducto. Ahorita bajamos para ver cómo se ve. Antes la gente venía aquí al río para lavar su ropa, bañarse y pues se traían a sus borreguitos a pastorearlos. Por eso se le quedó la calle de los 7 Borreguitos.
Ah, y se preguntarán por qué 7, porque todas las callecitas de por aquí tienen 7 algo. Ahorita vemos una. ¿A poco sí? No me ando inventando, déjame busco una. Andas inventándote datos, ¿verdad? Ya te cachamos. Y pues antes todo ese acueducto transportaba agua para la ciudad. Ahorita la verdad es que está cayendo muy poquita, pero no huele mal, ¿eh? Sí huele a agua limpia. No, pues sí conviene traer a los abuelitos. Miren qué gacho soy. Rubí trae la pañalera, mi mamá trae a la bebé y mi papá, desde la vuelta, gordito. Vuelta. No, hombre. Bien cargado el pobre. Sí. Y yo bien campante por la vida. Así, creo que nunca había estado tan ligero. Oigan, y luego le están diciendo que es una alpaca y él, ¡ay, la llama! Desde antes de venir le expliqué así con lujo de detalle las diferencias entre llama y alpaca. Y le dije, llegando allá te voy a hacer examen. No lo pasó, reprobado. Reprobadísimo. Mira, esta calle se llama 7 culebras, te dije. Yo había leído algo de que 7 mariposas, 7, o sea, tienen como nombres de animales. 7 algo. Está bonito el pasaje de las 7 culebras, ¿eh? Ay, aunque ya me olió un olor raro por ahí. Miren, y este es nuestro hotel, San Agustín Internacional. Está muy céntrico, a solamente 2 cuadras de la plaza principal. Y pues en cuanto a hospedaje, la realidad es que Cusco principalmente se dedica al turismo. Entonces van a encontrar infinidad de opciones para todos los presupuestos y bolsillos. Desde Airbnbs, hotelitos, hostales, hasta hoteles, boutique y de lujo. Aquí les dejamos un par de opciones de diferentes presupuestos para que sepan por dónde empezar. Sin postal, al servicio de la comodidad. Pues sean bienvenidos, el hotel se llama San Agustín Internacional. Oigan, cuando hicimos la reserva dijimos que éramos 2 adultos y una bebé, pero al parecer pues no nos entendieron y miren, cama para 3 personas. Ahí va Sofía, la cama más grande, ahí voy yo y ahí va Rubí. Como ven, amigos, tenemos una televisión, de ese lado un calentador, una pequeña mesita, de este lado está el baño, la, tenemos tina, y por acá está el closet con su caja fuerte y unas cobijitas para el frío de la noche. Si está haciendo algo fresco. Está interesante el concepto, ¿no? Parece como si fuera una cueva. Ahorita que íbamos entrando por los pasillos, parecía que estábamos entrando en una caverna. Pero está bonito. Y esta es la habitación para mis papás, habitación para 2 personas. Ahí va mi papá, ahí va mi mamá. Televisión, calentador. De este lado está el baño. Está bien, ¿no? Está bonita. Miren los pasillos de las habitaciones, como redonditos ahí, pero no perfectamente, sino así, ¿sí o no? Parece una cueva. Y luego las lamparitas así como en vasijas. Ay, por fin la comida, amigos. Tengo un hambre. Pues entramos a un restaurancito que se llama Ushu. Nos lo recomendaron mucho porque aquí uno puede probar la carne de alpaca. Vean nada más esta chuladilla. Este de aquí es lomo fino de alpaca, chorizo de alpaca y camaroncitos. Y lo padre de aquí es que esto que está abajo es una piedra caliente, amigos. Entonces se sigue cociendo con pues, la temperatura de la piedra. Escuchen, escuchen el tss. Miren, vienen a Perú y mi mamá compra tacos y mi papá ensalada. Ay, 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 ay. Y yo me pedí una papa rellena de camarones. Estamos en la tierra de la papa. Voy a seguir comiendo mucha papa. Se ve bien, ¿eh? Provechito. Wow, sí está rica. Como tiene una salsita muy, muy buena. Chan, 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 chan. Y el veredicto de la carne de alpaca. Ya la probé, de hecho ahorita ya hasta le estoy echando los aderezos que trae. Es difícil de explicar, pero a lo que más se acerca es como al sabor del puerco. No es tan jugosa como la res, está un poquito más seca, pero sí tiene como un sabor más fuerte. Sí está buena, si la vuelvo a ver, sí la voy a pedir. Y definitivamente en choricito me gustó todavía más. Y esta guarnición que me pedí, amigos, es crocante de camote. Está bien, pero bien, bien bueno. De hecho, me sabe como medio dulcezón, por eso lo dejó al final, así como si fuera postre. Chequen esto, amigos, otro de los platillos tradicionales aquí en Cusco es el cuy, o como nosotros lo conocemos, cuyo o conejillo de Indias. Lo van a ver en muchos restaurantes y en diferentes estilos de cocina. Obviamente, otro día sí lo vamos a probar, y es que desde los tiempos de los incas, el cuy fue considerado un animalito sagrado, y hoy en día, todavía por las comunidades, es un alimento muy especial. Chequen esto, también hay pastillas para el mal de alturas. Este ya es medicamento, amigos. Las píldoras del soroche. Oigan, salimos del restaurante y ¡pum! Ya era noche. ¿En qué momento? Es que el tiempo vuela cuando uno se divierte y también cuando tienes un bebé. Pero bueno, ya nos venimos a dormir porque mañana tendremos nuestro primer tour de este viaje. Buenas noches, alegría.
Buenos días, alegría. Amigos, hoy vamos a hacer un tour por los alrededores de Cusco. Vamos a visitar algunas zonas arqueológicas y vamos a conocer un poquito más acerca de los incas. Ya estamos desayunando aquí en el hotel porque a las 9 pasan por nosotros. Aquí Sofi también ya está comiendo su huevito, ejotes y frutita. Provechito, provechito. Miren amigos, y esta de aquí es la famosa hoja de coca. La van a encontrar en todas partes de Cusco porque es el remedio justamente para el mal de altura. Entonces en la mañanita uno se puede preparar un tecito, se lo toma y eso ayuda bastante. Le echa uno 4 o 5 hojitas a un vaso, agüita caliente, deja que repose un poquito y... ¡Oh, está demasiado caliente! Se siente un poco amarga, pero dicen que es muy buena para eso. ¿Listo eso sí, para las alturas? Listo para las alturas, ahora sí. Eso sí, ya después de las 5 de la tarde, amigos, no se recomienda porque tiene cafeína y muchas personas luego no duermen. Durante todo el día sí pueden estarlo tomando. A ver, Rubí nos va a preparar un tecito. Échale, bebé. 4 o 5 hojitas. Ay, yo me quiero echar todo el bote, vean. Échale más. Bueno, ahí el tanteo, amigos. Es un decir 4 o 5 hojitas. ¿Ahí? Y hay merengues. Sencillito y facilito. Luego también hay otras personas que recomiendan masticar la hoja de la coca. Les digo que ayer sí me dolió un poco la cabeza. Ahorita, por si las dudas, hasta masticada, amigos. Ya llevo como 1 kilo masticado, a ver si no me hace daño. ¿A qué sabe? A hierba. Ya llegaron por nosotros, ahora sí, todos a bordo. Todos a bordo. Miren amigos, saluden a Willy. Él nos va a estar acompañando durante todos estos días. Hola Willy. Hola, buenos días, buenos días. Bienvenidos a la ciudad más antigua de América. Espero que lo disfruten. Voy a estar con ustedes en estos días y vamos a descubrir qué tan hermosa es esta ciudad. Primera parada, Sacsayhuamán. Ahí dice sexy woman, amigos. Sexy woman. Corrección, amigos. Primera parada, el baño. Amigos, pues este sitio arqueológico es considerado una joyita de la arquitectura prehispánica. Se cree que fue un centro ceremonial donde se rendía culto a diferentes dioses como el sol y el rayo. Miren estas enormes piedras, amigos, de pues una sola pieza. Las utilizaban, las tallaban más bien dicho, y las encajaban para hacer sus construcciones. Wow, vean el tamaño comparado con Rubí. Y nos dice Willy que arriba vamos a ver más grandes. Ay, pues llevamos bien poquito, ya me cansé, amigos. Vamos. Hasta mero arriba, donde antes había una tipo fortaleza. Miren nada más qué chulada la vista que empezamos a tener. Actualmente solamente tenemos el 25% de la construcción inca original. Lo demás pues fue destruido por los españoles, amigos. Y adivinen dónde quedaron esas piedras que sacaron de aquí. Pues en la catedral. Algo muy curioso es que en la actualidad todavía se lleva a cabo una celebración que se llama Inti Raymi, que es la fiesta al sol, en donde pues las comunidades visten sus vestimentas típicas y hacen danzas tradicionales. De hecho, termina aquí en esta explanada en Sacsayhuamán. Sacsayhuamán. Está difícil pronunciar, amigos. Y otra cosa interesante es que a la par de hacer pues muchas costumbres incas, pues la mayoría de la gente aquí es católica. De hecho, nos dicen que hasta más o menos los años 2000, o sea, no tiene mucho, la iglesia no aceptaba a la gente que hacían todos estos tributos de origen inca. Hoy en día, pues ya la iglesia acepta pues que se hagan ahora sí que las dos. Llegamos a la parte alta, amigos. Aquí se creía pues que había una torre circular de 3 niveles donde resguardaban agua, armas y pues una torre de vigilancia. Era prácticamente una fortaleza, mirador, templo. Y vamos así, amigos, para que vean la vista. Miren esta bajadita. Tiene bonita vista, La vista al cansancio. No se crean. Se ve que va a estar buena la vista. Y vean, lo impresionante de todas estas construcciones es que no utilizaban ningún pegamento, cemento, nada. Era solamente una piedra sobre otra piedra. Una de las técnicas que utilizaban era justamente, aquí se ve, hacían como cuencas. O sea, no eran totalmente rectas, las hacían como redonditos para que así se sostuvieran más las piedras. Amigos, estamos en una zona de sismos, entonces aquí la pregunta es ¿cómo es que esto ha sobrevivido hasta la actualidad? Algo sabían los incas. Como podemos ver, ellos pulían más o menos así, ¿no? Hundido, ¿no es cierto? Y la piedra de encima iba así. Pero no estaba como tan así hembra y macho. No. Si hubieran hecho así, con el sismo esto tiende a romperse más fácil.
Otra técnica que utilizaban es que pues las piedras no eran totalmente pues como rectángulos, sino utilizaban los famosos ángulos, como el que vimos ayer. Y vean esto, amigos, si prestan atención, las paredes incas no son totalmente verticales, siempre tienen un cierto grado de inclinación. Eso también ayuda. Eran unos genios. Lugares como este nos muestran lo avanzados que estaban. Aquí, por ejemplo, vemos estos árboles. Se dieron cuenta que estos árboles captan agua de la humedad, la inyectan en el suelo y eso les ayudaba a sus cultivos. Interesante. ¿Qué uña se llaman estos amiguitos? Nombre quechua. Vean esta vista, está increíble. ¡Oh, vista! Entonces esta es la mejor vista de Cusco. Esta es la mejor vista de Cusco. Excelente, qué bonito se ve. Y ahí les va el dato curioso, amigos, de la ciudad de Cusco. Los incas construyeron la ciudad en forma de puma porque era uno de sus animales sagrados junto con la serpiente y el cóndor. Miren, aquí Willy tiene unas ayudas visuales y ahí se puede ver mejor la forma del puma. Ahorita estamos en la zona arqueológica de Sacsayhuamán. Sacsayhuamán. Y por acá está toda la parte del cuerpo del puma que es, pues, la ciudad. Están gigantes estas piedrotas, wow. Qué impresionante. Vean, esta está más grande que yo. Imagínense, amigos, cómo trajeron estas piedrototas hasta acá. ¿De cuánta distancia trajeron los incas las piedras? Una cantera que encontramos es a 2 kilómetros y otro a 3. Hay otra hipótesis porque hemos encontrado al sur del Cusco, hemos encontrado a 45 kilómetros de distancia otra cantera. Miren esta genialidad. Encuentran la forma de la llama. Vean, vean. Búsquenle, amigos, búsquenle. Hay una llama escondida entre las piedras. Está fácil. Wow, que hasta arte hacían en las construcciones, ¿eh? Miren, ahí les damos una ayudadita. aquí Willy ya les ayudó por si no le hallaban, amigos, ¿eh? Vean esa, está gigante. ¿Cuánto le calculan, amigos? Unas 50 toneladas. Ha de medir como 4 o 5 metros de alto. Está chistoso que uno se sorprenda hasta con una piedra. Bueno, señoras piedras. Miren, estas son las piedras más grandes de la zona arqueológica. Y esa de por ahí pareciera que fuera como una mano con 7 dedos. ¿A poco no? Esos incas tenían más dedos de los de nosotros. Miren esto, de verdad, cómo trajeron esta enorme pieza de piedra hasta acá. Y obviamente foto obligada en la famosa puerta. Que bueno, como dato curioso, eso no era de los incas. Eso ya lo pusieron pues para que se viera más bonito. Y pues como les decíamos, básicamente estas piedrotas gigantes pues funcionaban como un muro enorme pues para proteger la fortaleza. Esta piedra que tengo aquí atrás es la más grande, mide 7 metros y pesa alrededor de 200 toneladas. De verdad, ¿cómo traían esto? ¿Quién sabe? Dice Rubí que todavía no le halla la mano, amigos. Todavía no le hallo. ¿Dónde? Así, mira, esto de en medio es la palma y los chiquitos son los deditos, pero pues tiene 7 dedos. Les digo que los incas tenían dedos de más. La palma, esto es la palma, nena. Ya. Dedo 1, 2, 3. Ya. Allá empieza el dedo, no sé cómo, un dedo flotante. Ya le vi. Miren qué bonito se ve también desde acá. Alejándonos un poco, se ve ya todo el zigzag. Oigan, amigos, y aprovechando que la lengua materna de Willy es el quechua, pues que nos enseñen unas palabritas, ¿no? ¿Cómo se dice gracias, Willy? Gracias se dice sulpaiki. Sulpaiki. Ya saben, amigos, cómo decir gracias. Sulpaiki. Miren, aquí saliendo de la zona arqueológica hay muchos recuerditos para que se lo lleven. De todo un poquito, una llamita. Vámonos a nuestro siguiente destino. Vamos a empezar del más lejos, Tambo Machay. Es pequeñito, va a ser una visita rápida, pero una caminatita así, unos 10 minutitos. Llegamos a Tambo Machay. Aquí vamos a conocer el Templo del Agua. Vénganse, pásenle a lo barrido. Oíla como si fuera su casa, qué confianzuda. Miren esta obra de ingeniería hidráulica de los incas, amigos. Por lo menos tienen unos 500 o 600 años. Nomás para que se den una idea, los incas empezaron por ahí del año 1200. Aquí tenemos el Templo del Agua. Los incas construyeron un sistema hidráulico que servía para llevar agua a los diferentes lugares. Básicamente es un conjunto de canales, acueductos y cascadas. Y lo interesante aquí es que siempre corre agua y está limpia. No importa que sea época de lluvia o de sequía, siempre corre la misma cantidad de agua. Ese chorro ahí lo van a ver todo el año.
Se cree que cuando los incas venían del este hacia Cusco y pasaban por este sitio, utilizaban esta agua para purificarse. Y de hecho en ciertas festividades ponían en esos huecos, que son como altares, personas momificadas. Los incas momificaban a sus ancestros. De hecho hacían hasta como peregrinaciones con los cuerpos momificados, así como hoy en día con los santitos. ¿Te gustó el templo del agua, bebecita? Nos hubiéramos echado un chapuzón para purificarnos, ¿verdad? Hubiera estado padre, amigos, pero no, ya, está prohibido meterse a esa área. Amigos, pues realmente este es un lugar pequeñito, la visita está rápida, pero sí está muy interesante ver esta obra ingenieril, pues de los incas de tantísimos años. De hecho, se dice que de todo Sudamérica, los incas fueron los más avanzados en cuanto a ingeniería y construcción. Aquí cerquita llegamos a Pucapucara, nuestra siguiente zona arqueológica. Está pequeñita también. A ver, díganme ustedes qué parece esta construcción. Efectivamente, amigos, qué listos son, ¿eh? Una fortaleza. De hecho, Pucapucara significa fortaleza roja. Por esta piedra que vemos aquí, amigos, esta piedra caliza es por lo que se le llama fortaleza roja. Básicamente esto funcionó como una caseta de control. Por aquí pasaba el famoso camino inca, entonces decidían si entran o no. Si eran enemigos, no pasaban. Si eran amigos, les decían pásele, e incluso los dejaban descansar, porque también hay vestigios de cuartos que servían de descanso. Miren, por aquí se ve cómo pasa la carretera, pero pues esto ya es moderno. Realmente el camino inca, amigos, nos dice Willy, vean, si alcanzan a ver ese que baja por la montaña. Dato curioso, hasta el momento van 67,000 kilómetros de camino inca contados o descubiertos. Y otra cosa muy interesante es que había 3 tipos de caminos: el religioso, donde hacían las peregrinaciones; el de comercio, pues donde hacían sus trueques; y el militar, que son caminos secretos. Este era de comercio. De hecho, allá está la otra zona arqueológica que visitamos, la del Templo del Agua, y luego pasaba por acá la Fortaleza Roja. Vean nomás, Rubí, hasta los spots más raros y sencillos de que foto, ahí se va a ver bonito. A ver, vamos a ver si es cierto. Siguiente parada, otro sitio pequeñito, se llama Kenko, que significa laberinto. Vamos a pasar. A este se le conoce como el templo del puma. Muy probablemente esa piedra gigante tenía forma de un puma. Y muy interesante, ahí arriba hay unas piedras labradas que en el solsticio de invierno forma la silueta de un puma. Y eso sigue sucediendo cada año. Evidentemente, pues ahorita ya no se nota la forma de un puma, pero se cree que los españoles fueron quienes destrozaron pues esta escultura. En quechua, Kenko significa laberinto, amigos. Y es que hay varios como caminitos, túneles. Seguramente alguien se perdió y dijo, bueno, pues hay que ponerle laberinto. Miren, entramos a esta cuevita que de cajón se siente muchísimo más fresco. Se sintió luego el cambio de temperatura. Y aquí, en esta especie de altar, hacían los procesos de momificación, amigos. Así lo es. Y algo curioso es que no momificaban a la realeza o a la nobleza. Más bien momificaban a alguien que haya hecho algo relevante o importante. No importaba su clase social. También se sabe que aquí llegaron a hacer sacrificios de animales, sobre todo de llamas, y se han encontrado algunos huesos también de humanos. Y aquí mero me pidió Sofía leche. Qué buen lugar para darle leche. Ay, bebecita hermosa, tú tómale. Hoy en día, personas, sobre todo de aquí de los alrededores, dejan como ofrendas aquí en estos lugares que pues fueron sagrados, ¿no? Esta es hoja de coca y por allá se ven unas florecitas. Desde afuera parece como si fuera solamente como pues un montículo de piedras, ¿no? Pero ya ven, uno entra y lo que se encuentra. Amigos, y pues ya saben que esta experiencia la pueden reservar con Sin Postal Tours como una experiencia individual o en forma de paquete, así como lo estamos haciendo nosotros, un paquete de 7 días. Aquí les dejo los datos de contacto. Pueden escribirnos por WhatsApp a cualquiera de las líneas oficiales. Miren nada más qué bonita vista la salida. Se ve toda la ciudad, aquí también sitio arqueológico y creo que por allá se ve un estadio, parece de fútbol. Estos gigantes de aquí, amigos, son eucaliptos traídos desde Australia. Hoy en día prácticamente los eucaliptos que no están en Australia son una plaga. En México también. Es que chupan bastantes nutrientes. Parada rápida en el Cristo Blanco. Este Cristo está inspirado en el Cristo Redentor de Río de Janeiro y mide un poquito más de 8 metros. Miren nomás, está abriendo los brazos apuntando hacia la ciudad de Cusco como simbolismo de protección. La vista desde aquí también está muy bonita.
Díganle Dios al Cristo, amigos. Antes de irnos, último dato curioso. Aquí en este monte venían a dejar sus ofrendas los visitantes que venían a Cusco. Y en todas las zonas arqueológicas y pues, prácticamente en todos los sitios turísticos van a encontrar toda la vendimia, amigos. De productos, recuerditos, ropa. Nosotros pasamos al Cristo porque pues ya estaba de pasadita, pero si quieren pueden subir caminando desde la ciudad de Cusco. Si traen buena condición, se hace de media hora, 40 minutos. Miren, ahí les va el tour por la camionetita en donde nos estaremos moviendo todos estos días. Ahora sí que un asiento para cada persona. Y hasta Sofía salió ganona, amigos. Pidan su silla para bebés. Ya regresamos al centro, amigos. ¡Corran, corran, corran! Aquí hay que pegarse bien a las orillitas porque las callecitas están bien angostas. Y manejan súper rápido. Nada más aquí se escucha el claxon de ti. Los incas nunca planearon tener carros en el futuro, amigos. Llegamos al Templo del Sol, también conocido como Coricancha o también conocido como Santo Domingo. Este fue el primer asentamiento español. La primera orden que llegó fueron los dominicos y que dijeron, vamos a construir sobre el templo más importante de los incas, que es el Templo del Sol. Está muy interesante ver de este lado todos los vestigios de las paredes incas. Y acá, miren, todas las construcciones coloniales, los arquitos, wow. Y realmente, amigos, toda la construcción colonial, todo lo que hicieron los españoles, la construyeron sobre una base de piedras incas. Es por eso que cuando ha habido los mayores terremotos en la historia de Cusco, lo primero que se cae o tiene daños es la arquitectura española y lo que siempre ha permanecido intacto son las bases o estructuras incas. Interesante, ¿no? Miren, la representación más cercana que hacen del Templo del Sol en tiempo inca es como esta. Ya están las llamas y todo. Chequen, estos de acá son muros rescatados. Los incas nunca adornaban o pintaban los muros ni con pinturas naturales, así como otras culturas prehispánicas. Cuando llegaron los españoles, adornaron todos estos muros y ya de fechas recientes le han quitado pues toda esa pintura para obtener de nuevo los muros originales. Miren, esta de aquí, amigos, nos dicen que esta es la piedra de los 14 ángulos. Es una sola pieza hasta acá. Increíble, ¿no? El convento sigue en funcionamiento, es todo esto que vemos aquí y es solo para hombres, varones, acá le dicen. Miren, esa de allá es la Virgen del Rosario, amigos. Cada semana le ponen una vestimenta diferente que traen de diferentes comunidades de acá de Perú. Miren esto, qué vista. Todo esto también era parte del Templo del Sol. Esa que está ahí es la Avenida del Sol, es una de las más importantes de Cusco. A mí en lo particular me encantó el patio, tiene muchos arcos y muchas florecitas. ¿Fotito? Vean esto, amigos, está súper bonito que en muchas calles de Cusco se ve la mezcla, la diferencia de lo inca con lo español. De hecho, Cusco es considerada una de las ciudades más bonitas de todo el mundo. Pues ya terminamos el tour, amigos, termina en la catedral, pero ya saben que no se puede grabar ni tomar fotografías por dentro. En general, en los lugares en donde vean pinturas, no les van a permitir tomar fotografías. También nos pasó lo mismo en Santo Domingo. Miren nada más ese mural enorme, está increíble, está muy muy padre. Desde el Imperio Inca, cómo fue su auge, la conquista, y allá al parecer es más contemporáneo. Venimos aquí a unos localitos porque Rubí quiere un poncho para llevarse a Machu Picchu. Vamos a ver si encontramos algo que le haga ojitos aquí. Que dice Rubí que siempre no, que tiene hambre, que primero vamos a comer. Mira, está padre, ¿no? Sí, está bonito ese. O a ver, si vamos a ver o vamos a comer, No, me dijiste, voy a grabar el mural. Y yo dije, bueno, lo que va a grabar el mural, pues voy a ver. Y en cuanto al tour, es una experiencia de mediodía, son aproximadamente 4 horas de recorrido. Nosotros lo estamos haciendo de manera privada, entonces uno tiene un poquito más de flexibilidad. Por ejemplo, el Cristo Redentor, ese no está dentro del tour, pero como estábamos de paso... ¡Ey! Ahí, una parada rápida. Y sí, son muy accesibles. Pero si se viene con un grupo, pues no da tiempo de que todo el mundo se baje y llegar a la hora. Por otro lado, el paquete con tours compartidos, pues uno va con más personas dentro del transporte. Entonces ahí sí hay un itinerario bien específico. Está más barato, pero no hay tanta flexibilidad unas por otras. Como recomendación, pónganse tenis o zapatos muy cómodos, carguen un suétercito o chamarrita, porque aunque en el día haga calor, ya de rato sí refresca, y pónganse mucho bloqueador. Dicen que acá en los Andes peruanos es donde peor quema el sol.
Amigos, y la pregunta que todo mundo queremos saber: ¿cuál es la mejor temporada para venir a Cusco y que no nos toque lluvia? Primero que nada tienen que saber que las actividades y los tours trabajan los 365 días del año. Y la realidad es que en los destinos turísticos de montaña alta como Machu Picchu, la montaña de colores, la laguna Humantay, la lluvia es impredecible y puede llover cualquier día del año por lo mismo de la altitud. Pero lo que sí es que acá los locales, ellos dicen que no hay 4 estaciones en Cusco, solamente hay 2: la época seca, que va de abril a octubre, y la época de lluvias, que va de noviembre a marzo. Entonces en la época seca es cuando hay menos probabilidad de que se topen con lluvias, pero como les digo, en los destinos de alta montaña ahí nada es garantía. Eso sí, en época de lluvia los paisajes son más verdes, unas por otras, amigos. Pero bueno, vengan cuando vengan, les recomendamos traerse un poncho para la lluvia. Nosotros ahorita vamos a comprar el nuestro, sobre todo si visitan los destinos que ya les dijimos de montaña alta: Machu Picchu, montaña de colores y laguna Humantay. Hoy venimos a un restaurante que se llama Morena, nos lo recomendaron porque se especializa en comida peruana y obviamente nos pedimos los platillos típicos de Perú. Este que se pidió Rubí es un ceviche peruano de trucha. Este de acá es choclo, maíz frito, y lo blanquito le llaman leche de tigre. Por acá yo me pedí un lomo salteado, que prácticamente es lomo y papa. Mi papá se pidió una trucha a la parrilla con su ensalada. Y mi mamá se pidió unos ñoquis de ají de gallina. Pues provechito. Y a Sofi también le pedimos su platillo medio aguacate, que bueno, acá le dicen palta. De hecho aquí tenemos 3 cosas que también comemos mucho en México, pero acá le llaman de diferente manera. El maíz, acá le dicen choclo, al chile ají, y pues bueno, el aguacate palta. Y un omelette sin sal también para la bebé. Provechito, hermosa, provechito, hermosa. Amigos, el ceviche está demasiado delicioso. En México también comemos mucho ceviche, pero es muy diferente, muy, muy rico. Mi lomo saltado también está buenísimo, amigos. La verdad tenía poca expectativa, pero yo creo que fue el mejor de toda la mesa, ¿eh? Les gané a todos. Y tiene como una basecita de quinoa. Y de tomar yo me pedí una Inca Kola. Este es el refresco tradicional de acá de Perú. Es amarillo. Saludcita. A mí me sabe como a chicle. Está buena. Y yo pedí chicha morada, amigos. Básicamente es un refresco de maíz con diferentes frutas. ¿Y por qué es morado? Porque el maíz es morado con el que se prepara. O sea, es maíz morado, así como la tortilla ¿Azul? Azul, este es maíz morado. Ay, me picó la plantita. Espérenme. Bien sabroso también, ¿eh? A ver, dame a probar. Definitivamente yo gané las elecciones el día de hoy. Miren, ya ven, amigos, les dije que gané. Rubí hasta me robó mi platillo. Pídanse lomo saltado y chicha morada. No, todo estuvo delicioso, prueben de todo. Qué delicia. ¿Qué delicia qué? Todo. Ahora venimos aquí al Centro Cosco de Arte Nativa, amigos. Aquí todos los días a las 7 de la tarde se presenta una danza tradicional. Hay que formarse como media hora antes. Por alguna razón nadie se sentó en primera fila más que nosotros, amigos. Ya les diremos por qué. Ya va a empezar la función. Señoras y señores, para vuestra apreciación y disfrute, presentamos a ustedes nuestras melodías y danzas típicas de la región andina. Estos carnavales que me inventaría, estos carnavales, Machatar, Cuicuy, Pampas, Taipipas, Maipipas, Guarrabaque, Huancarpaspa. Andaba haciendo los bailes típicos, ¿verdad, preciosa? ¿Te gustaron? Miren, y aquí mismo hay una habitación con vestuarios típicos tradicionales de la región. Miren, por ejemplo, distrito de Acomaya, Anta, Ollantaytambo. Estos son de aquí de Cusco, amigos. Estos dos nos gustaron mucho. Dice provincia de Canas. Están muy coloridos. ¡Ay, ven ese de allá! Ese se ve que pesa una tonelada, ¿no? Está repleto, sí. Dile gracias, estuvo muy bonito. ¿Cuál te vamos a poner a ti, bebé? ¿Qué tal, 1 hora y la Sofía bien atenta?
Amigos, y estos que tengo aquí son los famosos boletos turísticos. Alrededor de Cusco y dentro de Cusco hay varias atracciones que no las puedes comprar individualmente. Es obligatorio que compres algún tipo de paquete. Hay de dos sopas: el boleto turístico parcial, que te incluye solo algunas de las atracciones, y el boleto turístico integral, que te incluye las 16, así como el que nosotros tenemos. Si van a visitar los sitios arqueológicos, el Valle Sagrado y tienen tiempo aquí en Cusco, nosotros les recomendamos que sí compren el boleto integral, que incluye todas las atracciones. Y conforme uno va haciendo las actividades, le van perforando, no se pueden repetir. Miren, aquí está todo lo que hicimos hoy, las 4 zonas arqueológicas que visitamos y el show de danza. Eso sí, la verdad es que hay un par de museos que no nos interesa ir, pero aunque no hagan las 16 actividades, sigue conveniendo. Oigan, pues en ninguna iglesia nos habían dejado grabar ni tomar fotos. Ahorita vimos que esta, que es la del convento, está abierta y la gente está tomando video y fotos. Pues hay que aprovechar. Miren esto, las columnas y construcciones que hicieron con las piedras incas. Wow. Y vean el altar, está impresionante. De hecho sí es pues de los más bonitos, ¿no? De las iglesias que hemos visto. Como que la madera es oscura y resalta demasiado el oro. ¿Está? Wow. Así como esta, hay cientos de pinturas en la catedral y en la pinoteca del Templo del Sol. Amigos, eso. Vamos a abordar nuestro tren para ir a Machu Picchu. ¿Cómo te voy a olvidar? Llegamos a Machu Picchu, pueblo. Toca subir varios cientos de metros entre la vegetación, amigos. Bienvenidos a una de las 7 maravillas del mundo moderno, Machu Picchu.